En este vídeo os vamos a enseñar cómo introducir calderas al programa CE3X, las diferentes opciones de configuración de estas y la forma de obtener los valores necesarios para una correcta definición de las mismas. Para comenzar la explicación, lo primero de todo es abrir el programa CE3X. Va a aparecer la ventana donde hay que elegir el tipo de edificio a calificar. En este caso, nos es indiferente, por lo que vamos a elegir, por ejemplo, residencial. Una vez abierto el programa, abrimos uno de los ejemplos que trae instalados. Vamos a pulsar sobre el desplegable Archivo, Abrir. Dentro de ejemplos vamos a escoger el ejemplo número 2, Vivienda dentro de bloque. Una vez cargado, vamos a Instalaciones y observamos que ya trae insertadas unas instalaciones, las cuales tendremos que eliminar para poder practicar con los ejemplos que vamos a realizar. Para ello, seleccionamos las instalaciones, por ejemplo, caldera 1 centralizada, y pulsamos en el botón borrar. Pinchamos en aceptar y directamente desaparecerá la instalación elegida. Misma operación para la caldera centralizada número 2. Independientemente de que se trate de una caldera individual o colectiva, el programa va a ofrecer tres opciones diferentes, que serán caldera estándar, caldera de condensación y caldera baja temperatura. Para todas ellas, el dato que necesita el programa es el rendimiento medio estacional, el cual tenemos dos maneras de introducirlo. En caso de conocerlo, que será casi nunca, en la pestaña Rendimiento estacional habrá que elegir Conocido, Ensayado o Justificado. Y una vez seleccionado, introducir los valores. En caso de desconocerlo y de querer estimarlo mediante otros datos, en esa misma pestaña vamos a elegir la opción Estimado según instalación. Los datos solicitados por esta opción serán la potencia nominal, la carga media real, el rendimiento de combustión y el aislamiento de la caldera. Vamos a explicar cada uno de ellos. La potencia nominal es el dato que aparece en la placa de características de la caldera, en el catálogo del fabricante, o que se puede obtener mediante un sencillo cálculo que se realiza con la siguiente fórmula. Aquí lo vemos en esta imagen. La fórmula nos dice que potencia nominal es igual a consumo volumétrico del combustible por el poder calorífico inferior del combustible. Para obtener estos datos, los datos de esta fórmula, se pone la caldera a plena carga, por ejemplo abriendo un grifo con agua caliente, esperamos que el funcionamiento de la caldera se estabilice, anotamos la lectura del contador de gas, cronometramos un minuto y volvemos a anotar la lectura del contador de gas. En cuanto a la carga media real, este parámetro representa la carga media con la que ha trabajado la caldera a lo largo de toda la temporada, es decir, la energía que ha consumido respecto a la que hubiera consumido en caso de estar siempre funcionando al máximo. Solo se tiene en cuenta para calefacción. Su valor suele estar comprendido entre 0,1 y 0,2. Para la obtención de su valor vamos a explicar dos métodos. Por un lado, el método del consumo del combustible. Este método requiere conocer el número de horas a lo largo de todo el año en las que la caldera ha estado en disponibilidad y el consumo anual de combustible. La fórmula de este método dice que la carga media real es igual al volumen de combustible consumido por el poder calorífico inferior del combustible partido por la potencia nominal por el tiempo de disponibilidad. En esta imagen vemos un ejemplo con una caldera de 24 kilovatios, con un consumo anual de 15.000 kilovatios hora, que es equivalente a 1.400 metros cúbicos de gas, y un tiempo de disponibilidad de 3.336 horas al año. La carga media real da un valor de 0,1872, 0,1872, valor adimensional. Por otro lado, tenemos el método del contador horario. Se necesita tener instalado un contador en la válvula de combustible del quemador y registrar el número de horas de funcionamiento. La fórmula de este método dice que la carga media real es igual al tiempo encendido de los quemadores partido por el tiempo en disponibilidad. En el ejemplo que vemos en esta imagen, el tiempo de disponibilidad sería de 3.360 horas al año y existen dos quemadores, uno que ha estado funcionando durante 415 horas al año y otro que ha estado funcionando durante 190 horas. Lo que daría un total de 605 horas, por lo que el resultado final sería un valor de 0,18 valor adimensional. En cuanto al rendimiento de combustión, este es la relación entre la cantidad de calor de la combustión real y de la combustión ideal. A la combustión ideal hay que restarle las pérdidas por inquemados y las pérdidas por humos. El rendimiento de combustión suele ser en torno a 15-20 puntos inferior al rendimiento nominal. Este dato lo podemos obtener del ticket que proporcionan con el mantenimiento de la caldera. En caso de carecer del mismo, se deja el valor que ofrece por defecto el programa. Por último, el aislamiento de la caldera. En este apartado, el programa ofrece 4 opciones.
Por un lado, bien aislada y mantenida cuando la temperatura superficial de la caldera es superior en menos de 8 grados a la de la sala donde se encuentra, es decir, cuando apenas se percibe que su superficie está caliente. En segundo lugar, tenemos antigua con aislamiento medio, cuando la temperatura superficial de la caldera está entre 8 grados y 17 grados superior a la de la sala donde se encuentra, es decir, cuando se percibe un ligero aumento de temperatura en su superficie. En tercer lugar, antigua con mal aislamiento, es cuando la temperatura superficial de la caldera está entre 17 grados y 21 grados superior a la de la sala donde se encuentra, es decir, cuando se percibe un importante aumento de temperatura en su superficie. Y por último tenemos sin aislamiento, es cuando la temperatura superficial de la caldera es superior a 21 grados a la sala donde se encuentra, es decir, cuando la superficie de la misma está muy caliente. Una vez explicados todos los datos necesarios para la introducción de una caldera y la forma de obtenerlos, vamos a ver las diferentes opciones de definición de dichos datos. Los casos en los que solo se dispone de una caldera son en vivienda con caldera individual, vivienda con caldera centralizada y bloque de viviendas con calderas individuales. Y se dispone de varias calderas en calderas que funcionan de forma escalonada y calderas que funcionan en paralelo. Así que vamos a empezar con el primero más sencillo de los ejemplos, una caldera individual que da servicio a una única vivienda. Para este caso vamos a elegir equipo de solo calefacción y vamos a cambiar el nombre, al cual vamos a nombrar vivienda con caldera individual. Las características del sistema son las siguientes: tipo de generador, caldera estándar de gas natural. La potencia nominal sería de 24 kilovatios, la carga media real de 0,19. El rendimiento de combustión sería de 90% y en el aislamiento la tendríamos como bien aislada y mantenida. De la introducción de estos datos, en el programa obtenemos un rendimiento medio estacional de 76,5%. Al tratarse de una caldera que da servicio a una única vivienda, no hay dudas sobre la introducción de datos. Pulsaremos en añadir. Al pulsar en añadir veremos que nuestra instalación ya aparece dentro del árbol de objetos. El segundo caso sería el de una vivienda individual cuyos servicios son cubiertos por una caldera centralizada. En este caso, cambiamos el nombre a caldera centralizada. Y las características del sistema serían las siguientes: tipo de generador estándar de gas natural, potencia nominal de 400 kilovatios. La carga media real es desconocida, así que según nos indica la ayuda, si no existe la posibilidad de realizar una estimación, se adoptará el valor de 0,2. Así que indicamos 0,2 en carga media real. El rendimiento de combustión sería 82%. Y el aislamiento sería antigua con aislamiento medio. Hay que recordar que aunque la potencia se refiere a la caldera para todo el bloque, es este dato el que tenemos que introducir. De la introducción de los datos anteriores, en el programa obtenemos un rendimiento medio estacional de 68,8%. Pulsamos en añadir, aparece en el árbol de objetos y vamos con el tercer ejemplo, que sería el de un bloque de viviendas con calderas individuales. Para este caso necesitamos cambiar el archivo que tenemos abierto. Para ello vamos a pulsar sobre el menú Archivo y la función Abrir. Nos pedirá si queremos guardar el proyecto. Por ejemplo, aquí damos a no guardar y lo que vamos a hacer es abrir un bloque de viviendas como el siguiente ejemplo. Las características del sistema son las siguientes. Suponemos que el bloque dispone de 10 viviendas, que el 10% de las viviendas no tienen sistema de calefacción, que el 40% de las viviendas tienen radiadores eléctricos y que el restante 50% de las viviendas tienen caldera de gas natural. Lo primero que hacemos es borrar las instalaciones que trae este ejemplo, así que las seleccionamos y pinchamos en borrar, aceptar y la misma operación para todas las instalaciones. Una vez eliminados, empezamos a definir los diferentes sistemas. Para las viviendas que no disponen de calefacción, no habría que hacer nada. Para las viviendas con radiadores eléctricos, pulsamos sobre equipo de solo calefacción. En nombre ponemos calefacción eléctrica. En tipo de generador elegimos efecto Joule y en tipo de combustible eléctrico. La demanda cubierta la introducimos en tanto por ciento.
que sería 40%. Y nos daría automáticamente la superficie, que sería de 517,38 metros cuadrados. El rendimiento medio estacional sería conocido, porque viene el catálogo del fabricante, sería 90%. Pulsamos en Añadir. Para las viviendas con caldera de gas, ponemos el nombre calefacción, gas. El tipo de generador sería caldera estándar. Tipo de combustible, gas natural. Demanda cubierta, 50%, lo cual nos daría una superficie de 646,72 metros cuadrados. El rendimiento medio estacional lo estimamos según instalación. Así que habría que introducir los siguientes datos. Potencia nominal, 24 kilovatios. Carga media real, 0,19. Rendimiento de combustión, un 90%. Y en aislamiento, bien aislada y mantenida. De la introducción de los datos anteriores, en el programa obtenemos un rendimiento medio estacional de 76,5%. Pulsamos en Añadir. Esta es una forma de introducir las instalaciones, aunque también se puede introducir las características vivienda a vivienda. Pero lo lógico, en los casos de bloques de viviendas, es visitar todas las viviendas, apuntar las características de cada una de las instalaciones e intentar agruparlas por similitud. Vamos ahora a los casos en que se dispone de varias calderas. Por ejemplo, calderas que funcionan de forma escalonada. Este es el caso en el que un edificio tiene varias calderas de forma escalonada. Es decir, primero entra en funcionamiento una y al llegar a una determinada potencia otra, y así tantas veces como calderas o escalones existan. Vamos a realizar un ejemplo en el que un bloque de viviendas dispone de una instalación centralizada con 3 calderas escalonadas. De las 3 calderas, la primera tiene una potencia de 20 kilovatios, está bien aislada, mantenida y tiene un rendimiento de combustión del 88%. La segunda y la tercera serían iguales, pero con una potencia de 40 kilovatios. Así que vamos a introducir la primera caldera. Seleccionamos en instalaciones equipo de solo calefacción. Como nombre vamos a poner caldera 1. Tipo de generador, caldera estándar, tipo de combustible, gasoil. El dato de demanda de cubierta de momento no lo modificamos, lo veremos más adelante. El rendimiento estacional estimado según instalación y la potencia nominal sería de 20 kilovatios. El rendimiento de combustión, 88%. El aislamiento de la caldera, bien aislada y mantenida. Y vamos a pulsar sobre el botón de ayuda de la carga media real. Aparecerá esta ventana donde la fracción de la potencia total aportada por este generador sería 0,20, dado que el total de la potencia de las calderas es 100 kilovatios y esta en concreto tiene 20 kilovatios. La fracción de la potencia total a la que entra este generador sería 0, dado que esta caldera empieza a funcionar desde que hay algo de demanda. Vemos que el dato de fracción de energía total aportada por este generador da un valor de 0,69 o 69%. Aceptamos y este dato lo introducimos en el porcentaje de demanda de cubierta. Así que aquí indicamos 69. Pinchamos en Añadir. Aparecerá aquí en el árbol de objetos caldera 1. Vamos a introducir ahora la caldera número 2. Así que cambiamos el nombre, caldera 2. Recordemos que esta es la caldera que tiene una potencia nominal de 40 kilovatios. El resto de datos de momento lo dejamos igual y pulsamos sobre el botón de ayuda de la carga media real. La fracción de potencia total aportada por este generador es de 0,40, dado que el total de la potencia de las calderas es 100 kilovatios y esta tiene 40 kilovatios. La fracción de potencia total a la que entra este generador es de 0,20, cuando la anterior no puede más. Vemos que el dato fracción de energía total aportada por este generador da un valor de 0,26 o 26%. Aceptamos y este dato lo introducimos en el porcentaje de demanda cubierta. Pulsamos sobre el botón Añadir. E introducimos la caldera número 3, también de 40 kilovatios. Cambiamos el nombre y el resto de datos, en principio lo dejamos igual. Pulsamos sobre el botón de ayuda de la carga media real. La fracción de potencia total aportada por este generador es 0,40, dado que el total de la potencia de las calderas es 100 kilovatios y esta tiene 40 kilovatios. La fracción de potencia total a la que entra este generador sería 0,60,
cuando el anterior no puede más. Vemos que el dato fracción de energía total aportada por este generador da un valor de 0,05 o 5%. Por lo tanto, al igual que en los casos anteriores, pulsamos en aceptar y en la demanda cubierta ponemos ese porcentaje de 5%. Pulsamos sobre el botón añadir y ya habremos completado el ejemplo de calderas que funcionan de forma escalonada. Vamos a finalizar con las calderas que funcionan en paralelo. Este es el caso en el que todas las calderas entregan la misma energía y se reparte la demanda anual de forma homogénea entre todas las calderas. Todas las calderas se comportan como si fueran la primera en el escalonamiento. Por ejemplo, un bloque de viviendas dispone de una instalación centralizada con 4 calderas en paralelo. Las 4 calderas tienen una potencia de 70 kilovatios. Están bien aisladas y mantenidas y tienen un rendimiento de combustión del 88%. Para ello, vamos a borrar todas las instalaciones anteriores. Y vamos a introducir las nuevas para estas calderas que funcionan en paralelo. Continuamos en la pestaña Instalaciones, en Equipo de Solo Calefacción y ponemos Caldera 1 en el nombre. Tipo de generador será caldera estándar de gasoil. La demanda cubierta será de un 25%, porque tenemos 4 calderas iguales en paralelo. El rendimiento estacional será estimado según instalación. La potencia nominal, como hemos dicho, era del 70 kilovatios. El rendimiento de combustión del 88%. El aislamiento de la caldera será bien aislada y mantenida. Y pulsaremos sobre el botón de ayuda de la carga media real. La fracción de potencia total aportada por este generador es de 0,25. Dado que tenemos 4 calderas iguales de 70 kilovatios, esta aporta una cuarta parte. La fracción de potencia total a la que entra este generador es 0, dado que todas las calderas funcionan todo el tiempo. En este caso, el dato de fracción de la energía total que es aportada por este generador no le vamos a hacer caso. Pulsamos sobre el botón aceptar y sobre añadir. Aquí tendremos en el árbol de objetos la caldera número 1. Vamos a repetir este proceso cambiando el nombre de la caldera por 2 y pulsando en añadir. Y el mismo proceso para la caldera 3 y la caldera 4. De esta forma quedaría definida la instalación. De este modo, en este vídeo están definidas las opciones más comunes de instalaciones de calderas.